Bueno, ¿qué tal mi gente? Con este video quiero darle la bienvenida a todas las personas que van a seguir viendo este canal. De aquí en adelante estamos comenzando con un nuevo contenido, una nueva etapa para el canal donde les voy a traer contenido mucho más informativo. Y en este caso vamos a comenzar desde el inicio y vamos a comenzar desde el PC. Y con una pregunta muy frecuente, muy común que están teniendo las personas que están usando más a menudo los computadores, ya sean portátiles o ya sean de mesa. ¿Qué procesador elegir al momento que comenzamos a trabajar y comenzamos a hacer diferentes procesos? Tenemos dos alternativas. En primer lugar, Intel o AMD. Los dos ofrecen muy buenas opciones a la hora de comprar un computador o armar nuestro computador con los componentes de estas dos empresas. Más que todo con el procesador, porque el procesador, ese pequeño chip, es el que va a ejecutar todos los procesos que nosotros necesitemos. Es el que nos va a dar la velocidad, el que nos va a dar el rendimiento que en realidad nosotros necesitemos. Y obviamente para eso necesitamos primero tener nosotros muy claro para qué vamos a usar este equipo. Si yo quiero un computador para jugar videojuegos en línea, o lo quiero para una oficina, o lo quiero para hacer trabajo de edición de video, trabajos de arquitectura, etcétera, van a ser requerimientos diferentes y de acuerdo a ese trabajo vamos a elegir nuestro procesador. En este caso tenemos las dos empresas líderes, AMD y tenemos a Intel. Haciendo un paso rapidito por estas dos empresas, voy a darle unas características para ir nosotros teniendo claro de acuerdo a la necesidad con qué procesador nos vamos a quedar. La misión del procesador es interpretar los procesos y algoritmos para ejecutar los programas y sistemas y juegos que nosotros usamos en el día a día. Podemos compararlo al procesador a nuestro cerebro porque es la unidad central de procesamiento. Una diferencia muy notable entre Intel y AMD son el rendimiento y los precios. Intel se caracteriza por tener unos precios bastante elevados, mientras que AMD tiene procesadores un poco más económicos y mucho más accesibles, lo que le ha abierto mucho más paso al mercado en estos últimos tiempos. Aclarando que los procesadores de AMD también tienen un muy buen rendimiento. Ahora vamos a hablar de 5 características que de verdad marcan la diferencia entre estas dos empresas. El primero es, digamos, rendimiento. Segundo, sobrecalentamiento. El tercero, gráficos integrados. El cuarto, vamos a tener overclock. Y en el último precio y el más importante, vamos a obtener el precio del procesador como tal. Sumando estas 5 características vamos a ver la diferencia notable y de ahí tomar una decisión. Bueno, aquí les voy a explicar un poco. De forma general, los procesadores de Intel tienen un mejor rendimiento que los de AMD, a pesar de que los últimos de AMD incluyen más núcleos de procesamiento. Los núcleos de los chips de Intel son más rápidos y tienen una mayor eficiencia individual. No obstante, algunos procesadores de AMD que superan los de Intel. Hay algunas excepciones que les ganan en rendimiento. Ahora, hablemos del sobrecalentamiento, la cantidad de calor que generan los procesadores. Los procesadores de Intel consumen menos calor, por tanto menos energía. Esto se debe a la incorporación desde el año 2002 de Hyper-threading. Eso mantiene activos los núcleos existentes en vez de dejarlos que permanezcan improductivos en las PC. Ahora, AMD por el contrario está agregando más núcleos que Intel a los procesadores, pero a pesar de eso sigue sin solucionar el problema de sobrecalentamiento en los chips. Aunque ahora los procesadores Ryzen han venido mitigando esa problemática, vienen con menos calentamiento que los procesadores anteriores y de más núcleos. Bueno, es el momento de hablar de lo que son gráficos integrados. En este campo, tanto Intel como AMD tienen diferentes procesadores en los cuales incluyen y en los cuales no incluyen gráficos integrados. De lo que quiere decir que en un procesador que nosotros no tengamos gráficos integrados, nos vamos a ver en la obligación de comprar y de obtener una tarjeta gráfica
para que nuestro computador nos corra el video. Aunque en este punto, hablando de los gráficos integrados, AMD tiene un mejor rendimiento en cuanto a los gráficos integrados de su CPU, de sus procesadores. Esto pasa en la gama alta. Muchas veces los gráficos integrados del procesador son mucho mejor que una tarjeta gráfica pequeña, una tarjeta gráfica sencilla, digamos de 2 o de 4 GB. Esa es una característica de AMD, pero en los procesadores de gama alta. Ahora vamos a hablar del overclock. ¿Qué es el overclock? El overclock se usa para describir el proceso de aumentar la velocidad de reloj de los componentes del procesador, en este caso el CPU, para que corran un poco más rápido de lo que fueron diseñados, lo que ofrece a los usuarios un mayor control sobre los componentes y un plus que es un mayor rendimiento. En este sentido, Intel suele ser un poco más generoso que AMD, porque los procesadores de Intel vienen de fábrica para que sí se puedan overclockear o para que no se puedan overclockear. En este caso son los procesadores de todas las generaciones en la serie K. Viene una serie que lleva al final la letra K. Esa letra quiere decir que ese procesador se puede overclockear y aumentar la velocidad de reloj para obtener mucho más rendimiento. Obviamente al hacer eso se va a obtener un poco más de calentamiento y necesitaríamos la refrigeración adecuada para que no nos cause problemas en nuestro PC. Y en cuanto a esto, AMD permite hacer overclock en todos sus procesadores, aumentar el rendimiento para obtener mucha más fluidez tanto en los gráficos como en los juegos, etc. Bueno, ahora el último punto es, digamos que el más interesante, que es el precio. Porque aquí es donde todos debemos sacar cuentas para saber si nos alcanza, si no nos alcanza, si debemos ahorrar más tiempo. Los procesadores de AMD desde el principio se caracterizaron por ser mucho más económicos y accesibles que Intel, ya que Intel cada vez que hace un lanzamiento eran procesadores bastante costosos y un poco difícil de comprar, de adquirir. Por este lado, AMD mantuvo una línea muy económica hasta llegar a los procesadores Ryzen, los cuales son de gama alta, y en estos procesadores sí se vio un aumento en los precios de Ryzen, mientras que Intel se mantuvo liderando la gama de precios económicos con la línea de procesadores Pentium. Ahora les voy a hacer una lista para que ustedes vayan conociendo el listado de procesadores de Intel. Los de Intel los voy a poner de este lado y los de AMD los voy a poner por este lado. Entonces, en primer lugar, o hablando de los más antiguos a los más nuevos, muy al fondo de la lista vamos a tener el Intel Core, que fue uno de los primeros procesadores que lanzó Intel, bueno, hace ya bastante tiempo. Luego vinieron los Celeron, el Intel Pentium. Tenemos los Intel Xeon, que son procesadores de servidores, son procesadores de oficina para ejecutar tareas. Tienen un muy buen rendimiento, eso es muy cierto. A la primera línea, que fue Intel Core i3, tenemos línea Intel Core i5, i7 y la más reciente Intel Core i9. Los que son gaming de alto rendimiento y los que son ya procesadores de ultra lujo, podemos decirlo así, porque son procesadores bastante costosos, con velocidades bastante altas, con muy buen rendimiento, para ejecutar multitareas, para ejecutar trabajos de edición de video, de gráficos pesados y todo eso. Ahora, en cuanto a los procesadores AMD, también tenemos una lista para que ustedes puedan conocerla, de pronto buscar un poco más de información y aprender 4 familias o 4 listas. Tenemos los AMD Athlon y Serie A, tenemos los AMD Ryzen para escritorio, tenemos los AMD Ryzen para portátiles y tenemos el AMD Ryzen 3 Reaper. Eso es la copa, la cima de los AMD. Cada uno de estos procesadores con características únicas, espectaculares, muy buenas, y que de verdad nosotros podemos sacarle mucho provecho. Debemos tener en cuenta, como les dije, si trae gráficos integrados, el calentamiento, el precio, la velocidad y obviamente si estamos en la capacidad de nosotros adquirir. Y de esa manera podremos decidir si comprar un procesador de Intel o comprar un procesador AMD en caso que queramos jugar videojuegos o hacer trabajo de oficina. Bueno, mi gente, la decisión es personal. Eso fue todo por el video de hoy. Espero verlos en el siguiente video. Les voy a seguir trayendo mucha más información de estos temas. Si tienen preguntas, déjenlas en los comentarios, que voy a estar haciendo todo lo posible para responderlas. Hasta la próxima.